Buenos días a todos. Bienvenidos a ustedes que están con nosotros por internet, Facebook o YouTube. Vamos a hacer un poquito diferente ahora y van a saber por qué ahorita, pero vamos a empezar con nuestra oración. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy me enseñará la palabra de Dios, lo confesaré con valentía. Mi mente está alerta y mi corazón es receptivo. Nunca volveré a ser el mismo en el nombre de Jesús. Amén. La razón que empecé hoy diferente es porque la pregunta de hoy es, ¿qué es la Biblia? Este mensaje fue inspirado por Alan Webster y quiero darle gracias por su inspiración. Él dijo que la Biblia es papel con tinta, ensamblado con páginas en un libro que se encuentra en un estante. El objeto de vitriolo en su clase de filosofía de primer año de colegio y un recuerdo en la mesa de su abuela. Cuando yo era niño, había una Biblia grande en la mesa de la sala. Mi mamá siempre dijo, no toca esa, es la palabra de Dios. Y después, cuando era más grande, yo pregunté a mí mismo, ¿cómo voy a saber lo que dice Dios si no puedo leer su palabra? Bueno, también la Biblia es algo que veo que la gente está leyendo en Huddle House o Waffle House o otro restaurante o en la biblioteca. Una opción para descargar en la tienda de aplicaciones. Es un accesorio que usa el predicador en la televisión cuando está pidiendo que le mande dinero. ¿Qué es exactamente la Biblia? La Biblia es un libro compuesto de 66 libros separados, divididos en dos secciones principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y subdividido en capítulos y versículos. Fue escrito por unos 40 personas de 3 continentes durante un periodo de 1600 años, hace mucho tiempo, más o menos desde el año de 1500 antes de Cristo hasta 100 años después de Cristo. Originalmente compuesto en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo. Ha sido traducido a todos los idiomas principales y es perennemente el libro más vendido en todo el mundo, aunque muchos periódicos no ponen la Biblia en la lista de los libros más comprados. Perdón. Pregunto otra vez, ¿qué es exactamente la Biblia? En cuanto a la fuente, la Biblia es la mente de Dios en palabras humanas. Las palabras de este artículo se originaron en la mente de un hombre, Alan Webster, excepto de los versículos de la Biblia. Esos vinieron del pozo eterno de sabiduría que reside en Dios, según Romanos capítulo 11, versículo 33. La Biblia es un libro inspirado por Dios. Toda la escritura está inspirada por Dios. Dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Un hombre, John Barth,
observó que la Biblia no es la palabra del hombre acerca de Dios, sino la palabra de Dios acerca del hombre. Sus palabras salen de la boca de Dios, según Mateo capítulo 4, 1 Tesalonicenses capítulo 2 y 1 Corintios capítulo 2. Difiere de cualquier otro libro porque el autor difiere de todos los demás autores. Dios dio sus palabras a los escritores humanos asignados a escribir para Él. Los santos hombres de Dios hablaban inspirados por el Espíritu Santo, según 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Los escritores de la Biblia no usaron palabras de la sabiduría del hombre, sino palabras que el Espíritu Santo dio. 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Afirma ser la palabra de Dios o similar más de 350 veces. Siglo tras siglo, los hombres registraron más partes de este libro, a veces sin darse cuenta de los escritos de los demás, y a veces en la oscuridad en cuanto a lo que significaban sus propias palabras. 1 Pedro capítulo 1. Las tres fuentes del conocimiento humano adquirido son la razón, la experiencia y la revelación. La revelación divina es superior a la razón y a la experiencia porque es infalible. La Biblia corrobora esta afirmación. Según Salmo 19, versículo 7, la ley del Señor es perfecta. Está probada, examinada, comprobada. Dios no comete errores y no puede mentir, según Tito capítulo 1, versículo 2. Su palabra es santa, justa y buena, Salmo 111, versículo 7, y Romanos capítulo 7, versículo 12. Mientras que la Ilustración era una época desde 1685 hasta 1815, enseñó el escepticismo de la verdad absoluta y afirmó que las antiguas instrucciones religiosas no eran valiosas para el hombre moderno. La filosofía ha demostrado que independientemente de lo avanzado que sea el mundo o de lo primitivo que los humanos se traten entre sí, la humanidad básica no cambia. Todos los seres humanos tienen en común la búsqueda de comprensión, que es el pasado, significado, el presente y dirección, el futuro. Hace que la Biblia sea invaluable, porque es el único libro que da los tres. Primero, es pasado. En Génesis capítulo 1, versículo 27, nos dice: el hombre fue criado a imagen de Dios amoroso. Número 2, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 y 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, el propósito de la vida es glorificar, alabar y prepararse con encontrarse con Dios. Y número 3, futuro. En Juan capítulo 14, Hebreos capítulo 9 y Hechos capítulo 17, dice: el hombre puede vivir en el cielo con Dios para siempre. La clave para esta comprensión, por supuesto, es la inspiración. Si un Dios eterno y trascendente escribiera un libro, seguiría siendo oportuno y transformador. Siempre estaría actualizando y satisfaría las necesidades actuales.
abarcaría la vida humana de manera tan completa que nunca se necesitarían enmiendas. Promovería todas las virtudes y denunciaría todos los vicios. Seguir sus preceptos conduciría a la felicidad e ignorar sus advertencias al dolor. Esto es exactamente cierto en el caso de la Biblia. El principio de la ilustración era correcto sobre otros libros religiosos antiguos o modernos. No tienen nada que ofrecer porque no son de Dios. Al ser inspirada, la Biblia lo hace. En cuanto al contenido, la Biblia es la historia completa de Jesús en todos los idiomas. Jesús dijo que la Biblia era acerca de Él, según Juan capítulo 5, versículo 39. Se encuentra en todos los libros del Antiguo Testamento. Él es el tema de todos los libros del Nuevo Testamento. A través del Antiguo Testamento podría escribir el bien. Y Él está aquí, es de lo que tratan los primeros 89 capítulos del Nuevo Testamento. Estos pasajes registran su maravilloso nacimiento, vida, palabras, milagros, muerte, sepultura y resurrección. El libro de Hechos declara: ha vuelto al cielo. Las epístolas, desde Romanos hasta Judas, enseñan la preparación para su regreso. Apocalipsis dice que podemos vivir con Él para siempre en el cielo. Sus últimas palabras registradas en la tierra instruyeron a sus seguidores a anunciar a todas las buenas nuevas o los evangelios de que la salvación había llegado a la humanidad. Cuando dijo en Marcos capítulo 16, versículos 15 a 16, vayan por todo el mundo y predican el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado, este será salvo. Visto en esta manera, la Biblia es una carta de amor de Jesús. Uno de ellos observó: la Biblia es el único libro en el que el autor está enamorado del lector. Las Escrituras son la historia de un creador que creó al hombre para una relación, pero el pecado del hombre los separó, según Génesis. Con amor impávido, Dios proveyó un camino de restauración, que es Jesús, a un gran costo para Él, según Romanos capítulo 3, versículos 23 a 26. Jesús vino a vivir en medio de esa creación caída y a morir miserablemente en su lugar, según Juan capítulo 1, versículo 14. Si hay bien diferencias en las circunstancias, la cultura, los niveles económicos, las situaciones políticas y los estilos de vida, Jesús ama a todos, según Efesios capítulo 3 y 1 Juan capítulo 8. Las cartas de amor se leen rápidamente y se aparecían durante mucho tiempo. Mi pregunta es: ¿has leído la carta de amor de Jesús para ti? En cuanto a su funcionamiento, es la caja de herramientas del Espíritu Santo en el dominio público. La Biblia es más que una colección de libros inspirados. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, según Efesios capítulo 6, versículo 17.
La Biblia es la forma en que el Espíritu Santo obra en los seres humanos. Muchos predicadores promueven un concepto basado en la intuición y guiado por el Espíritu. Esto es confuso, subjetivo y inexacto. Atribuye al Espíritu lo que se origina en los sentimientos, la conciencia, las circunstancias y pensamientos humanos. El Espíritu no deja su obra a tal confusión. 1 Corintios capítulo 14. Él trabaja a través de la palabra objetiva o igual para todos. Las armas de su guerra no son carnales, sino son espirituales, según 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Esto es adecuado a la naturaleza del Espíritu y a la obra espiritual que se está realizando. La voz viva del Espíritu de Dios habla a través de las páginas de la Biblia. Un hombre, Justin Peters, escribió: ¿quieres escuchar Dios hablar? Lee tu Biblia. ¿Quieres escuchar Dios hablar audiblemente? Lee tu Biblia en voz alta. Puesto que el Espíritu habla a través de la palabra, la Biblia es el único libro viviente del mundo. Es una semilla, tiene vida en ella, según Lucas capítulo 8 y 1 Pedro capítulo 1. Es viva y poderosa y más cortante que toda espada de los filos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, según Hebreos capítulo 4. La Biblia no es un objeto sagrado que deba ser consagrado, es tierra sagrada para ser atravesada. La Biblia es el único libro cuyo autor está siempre con el lector. Como libro de Dios, la Biblia es el libro más poderoso jamás escrito. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, según Romanos capítulo 1, versículo 16. Las palabras habladas de Dios eran lo suficientemente poderosas como para originar todas las cosas materiales, según Génesis capítulo 1, versículos 3, 6 y 26. Sus palabras escritas son lo suficientemente poderosas como para originar toda la vida espiritual. La palabra implantada salva almas, según Santiago capítulo 1, versículo 21. La palabra de la gracia de Dios edifica y da herencia, según Hechos capítulo 20, versículo 32. La palabra traducida es capaz, según Santiago capítulo 1, versículo 21. Y Hechos capítulo 20, versículo 32. Es la forma verdad del poder en Romanos capítulo 1, versículo 16. El poder de la Biblia se ve en su capacidad para cambiar vidas. Es la némesis del diablo, según Mateo capítulo 4. El hombre D.L. Moody escribió: la Biblia no fue dada para nuestra información, sino para nuestra transformación. Por el poder de Dios, Saulo de Tarso pasó de perseguidor a predicador, según Hechos capítulo 9 y 1 Timoteo capítulo 1. Los corintios pasaron de ser inmorales a santos, según 1 Corintios capítulo 6. Y los paganos politeístas de Éfeso se convirtieron en cristianos monoteístas. El ateísmo no tiene ese efecto en las personas.
Nadie dijo nunca. Solía ser un adicto, un borracho, un jugador, un mujeriego. Pero después de leer El origen de las especies de Charles Darwin o Los errores de Moisés, escrito por Robert Ingersoll, soy un hombre cambiado. Sin embargo, las vidas cambian radicalmente cuando se lee, se cree y se sigue la Biblia. 1 Corintios capítulo 1, versículos 17 y 18. Las instrucciones bíblicas deben mezclarse con la fe para obrar. Hebreos capítulo 4, 1 Corintios capítulo 2. Las escrituras cobran vida cuando se leen, se estudian y se ponen en práctica. Santiago capítulo 2. Para que la Biblia nos cambie, debemos, número 1, leerla. Esto produce fe en un corazón sincero, según Romanos capítulo 10 y Lucas capítulo 8. En el último día, Jesús bien puede preguntar, ¿nunca has leído las Escrituras? Según Mateo capítulo 21. Pablo le dijo a Timoteo, presta atención a la lectura en 1 Timoteo capítulo 4. Juan dijo, bienaventurado el que lee, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Número 2, entenderla. Para sacar provecho de ella, debemos comprender el significado de las Escrituras. Proverbios capítulo 4, Hechos capítulo 8, 1 Tesalonicenses capítulo 5 y Hebreos capítulo 13. El diablo roba la palabra de aquellos que no la entienden, según Mateo capítulo 13. El objetivo no es tener una colección de Biblias en tu estante, sino una colección de la Biblia almacenada en ti mismo. Número 3, síguela. Moisés aconsejó, ten cuidado de hacer lo que el Señor tu Dios te ha mandado. No te desviarás ni a la derecha ni a la izquierda. Deuteronomio capítulo 5. En el Nuevo Testamento, aquellos que escucharon, creyeron y arrepintieron, confesaron y fueron bautizados, fueron perdonados y añadidos a la iglesia. En Hechos capítulo 2 y 1 Corintios capítulo 12. En cuanto al propósito, la Biblia es el mapa del hombre hacia el cielo. Nacimos viajando. Somos forasteros y extranjeros, según Salmos 119, versículo 19. Peregrinos que se dirigen a una tierra prometida, según 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Los viajes requieren destinos y direcciones. El cielo es el destino del hombre. ¿Dónde está el mapa? Cuando Tomás preguntó cómo podemos conocer el camino, en Juan capítulo 14, versículo 5, Jesús explicó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En versículo 6. Jesús es el camino al cielo. La Biblia contiene sus instrucciones. Moisés les dijo a los israelitas que tomaran en serio todas las palabras que testifico entre ustedes, porque la ley es su vida, según Deuteronomio capítulo 32. El camino hacia la prosperidad y el éxito es meditar en la palabra y obedecerla, según Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Galileo dijo, la Biblia muestra el camino para ir al cielo.
no el camino para ir a los cielos. Cuando la NASA estaba poniendo a un hombre en la luna en 16 de junio de 1969, si un astronauta hubiera dicho, conozco el camino, la luna está recta hacia arriba, no necesito un mapa, se habrían reído de él. Si no consultamos el mapa de Jesús o lo ignoramos, entonces estamos siendo igualmente insensatos. Sin ella, vagaremos perdidos, sin rumbo por la vida y terminaremos en el lugar equivocado, según Isaías capítulo 55 y Mateo capítulo 7. Perdón. Sin embargo, simplemente leyendo y prestando atención a la Biblia podemos conocer el camino al cielo, según Lucas capítulo 10, versículo 26. Y con todo esto, voy a terminar el mensaje de hoy con lo siguiente. La Biblia ilumina el camino del hombre a través de las tinieblas. Salmo 119, versículo 105, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tiene el secreto de una buena vida, 1 Pedro capítulo 3, versículo 10. Permite que el hombre de Dios esté internamente preparado para toda obra, segundo Timoteo capítulo 3, versículo 17. Las escrituras son provechosas para, número 1, doctrina, lo que es correcto. Número 2, reprender lo que no está bien. Número 3, corrección, cómo hacer las cosas bien. Y número 4, instrucción en justicia, cómo mantenerse recto, según segundo Timoteo capítulo 3, versículo 16. Los traductores de la versión de Rey Santiago escribieron en el largo prefacio del libro de 1611, si somos ignorantes, las escrituras nos instruirán. Si se quitan del camino, nos traerán a casa. Si están fuera de orden, nos reformarán. Si están en la pesadez, nos consolarán. Si es aburrido, nos vivifica. Si hace frío, nos inflaman. Eso es lo que es la Biblia. Amén. Y como siempre vamos a terminar nuestro servicio con esta breve oración. Los que nunca han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, ahora es su oportunidad de venir a Él, invitarle en su corazón. Los de nosotros que hemos aceptado antes, pero por alguna razón u otra necesitamos renovar nuestra comunión con Dios, ahora es su oportunidad también. Repiten después de mí esta breve oración. Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mí. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos y que regresas de nuevo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos, un hambre por las cosas de Dios y un valor santo para predicar
el Evangelio de Jesucristo. Ahora soy salvo, he nacido de nuevo, he sido perdonado y voy en camino al cielo porque tengo a Jesús en mi corazón. Amén. Amén. Pues gracias por estar con nosotros este gran día. Espero que pasen un domingo bendecido y por toda la semana que siguen siendo bendecidos. Les invito a estar con nosotros la semana que entra también. Y la pregunta de la semana que entra es, ¿estás consiguiendo a lo que quieres? Espero que están con nosotros esta semana que entra también. Y recuerden, los que están en el lugar local, en Dyersburg, Tennessee, o en esa área, que el martes a las 6:30 de la tarde, en la organización Damascus va a estar aquí con un servicio. Los invito para estar con nosotros el martes también. Los que están mirando por YouTube, por favor, suscriban a nuestro canal. Y los que están mirando por Facebook, por favor, mándanos un mensaje de dónde están mirando. Hasta entonces, les digo que Dios vaya con ustedes. Les invito a venir con nosotros otra vez. Dios les bendiga.